Saludos. Desde que Sivan ganó su último Mr. Olympia, he visto a muchos youtubers sacar vídeos comparándolo con Arnold Schwarzenegger, pero la mayoría de esos vídeos me parecieron que no eran justos, pues comparaban al mejor Sivan con alguna de las peores versiones de Arnold, incluyendo la de 1980, que dicen que fue un tongo, ese Olympia y todo. Así pues, he querido hacer una comparativa más justa. Me estuve informando y según los expertos, la mejor versión de Arnold fue la del Olympia de 1974, que es además donde trajo más tamaño. Para que la comparativa sea justa, he puesto la foto de Sivan en blanco y negro, porque todas las de Arnold de ese Olympia estaban sin color. Por otro lado, también he intentado ajustar el tamaño de ambos, la altura, para que sea justa también. Arnold le sacaba a Sivan 3 centímetros, aunque supuestamente ahora solo uno, porque ya sabemos el misterio que hay detrás de la altura de Sivan, que todos los años crece algo. No sé, una cosa rara. Pero bueno, empecemos la comparativa. Como en esta foto que sale en pantalla, Arnold no está completamente de frente, he cogido otra, para compararlos en estado de relajación, sin posar. Aquí alguna persona puede decir que no es del todo justa porque en la cámara está a diferentes distancias y eso. Pero gente, Arnold Schwarzenegger tenía un tamaño superior a Sivan, globalmente. Más que nada porque Sivan en esta foto pesaba 102 kilos y Arnold Schwarzenegger ese año pesaba 107. Esos 5 kilos de diferencia, a ese nivel se nota una barbaridad. De esta foto podemos sacar varias cosas. La parte superior del cuerpo de Arnold es bastante superior globalmente a la de Sivan. Sivan tiene un buen pectoral, pero el de Arnold es otro nivel. Prácticamente tiene el pectoral perfecto, súper cuadrado y simétrico, y totalmente lleno. Mira la redondez y lo lleno que está en todas sus partes, baja, media y superior. Es aplastantemente superior al de Sivan. Luego los brazos de Arnold también están bastante más llenos, hasta los antebrazos están más desarrollados. Las inserciones de los hombros de Sivan sí que me parecen mejores, están mucho más marcadas, o sea, hay más separación. Pero si os fijáis, los hombros de Arnold marcan muchísimo más las fibras. Qué curioso eso, ¿verdad? Luego la zona media, pues ninguno destaca por tener buenas abdominales. Sivan tiene un six-pack, pero bastante simétrico, le luce como una masa sin forma. Y por su parte Arnold, más de lo mismo, solo que en su caso tiene un pack de 4, o eso siempre se dijo. Pero si nos fijamos bien, se puede apreciar por ahí que son 6, pero los de abajo son muy pequeñitos. Aún así los dos tienen una zona media bastante mala, aunque he de decir que me gusta más la de Arnold. Su estructura le favorece, esos oblicuos sobresaliendo y envolviendo la zona media. No sé, el caso de Arnold es un caso curioso, porque aunque no tiene una zona media buena, su estructura hace que luzca bien en su cuerpo. Es curioso. Luego la cintura de Sivan es mucho más estrecha y obviamente las piernas están mucho más detalladas, más grandes, más condicionadas. En la época de Arnold es que no se podía ese desarrollo en las piernas. Y aquí voy a hacer un inciso para hablar de la falacia de lo que llaman el culturismo clásico de hoy en día. Pues supuestamente se le llama clásico porque emula la época dorada del culturismo, que era la de la época de Arnold y etcétera. Pero realmente la línea no tiene nada que ver, absolutamente nada. El culturismo clásico de ahora no es clásico. El culturismo de ahora busca una línea completamente diferente, con formas de X y cinturas estrechas. En el de Arnold no era así. Por lo que veo, se intentaba emular a los físicos griegos. Vamos a comparar ahora ambos físicos con el ideal griego. Para eso lo vamos a comparar con dos esculturas, la de Hércules el Farnesio y la de Hércules y Cerbero. Y ahora yo os pregunto, ¿cuál os parece más que es un físico griego? Creo que es evidente que el de Arnold, ¿no? Los físicos griegos de referencia no tenían ese desarrollo de piernas. Obviamente, la época de Arnold replicaba a estos físicos griegos. El culturismo de la época de Sivan no es clásico, es otra cosa. Y luego aparte tengo que comentar que en general el físico de Arnold me parece un físico más masculino que el de Sivan. No sabría explicar por qué, pero ves a Arnold y ves un macho alfa tal cual. El de Sivan es más tirando a los aesthetics, un físico más moderno, pero menos masculino, en mi opinión. Bien, pasemos a la pose de doble bíceps. Esta que vemos en pantalla es de 1974, pero el ángulo es malísimo, así que busqué otra que en internet ponía que este del 74 también, pero yo creo que está equivocado, que este de otro año creo yo. Pero bueno, la usaré porque es frontal, ¿qué se le va a hacer? Daos cuenta la diferencia de línea que tienen, una X en Sivan y una V en Arnold, nada que ver. Y bueno, lo mismo que antes, el desarrollo de piernas absolutamente superior en Sivan, el pectoral, los bíceps, los brazos en general, absolutamente superiores en Arnold. La cintura de Sivan es una barbaridad, como le queda tan estrecha con esos dorsales tan anchos y desarrollados. Eso sí, la pose me parece mucho mejor la de Arnold, su físico luce más estético en esta pose y más masculino.
Eso sí, si trajéramos a Arnold Schwarzenegger a los tiempos de hoy en día, tal cual como se ve acá, no sé si podría ganarle a Sivan, pues la línea que tiene Sivan es lo que se busca hoy en día. Y esa cintura tan estrecha que le queda, pues es imbatible, creo yo. Y creo que Arnold Schwarzenegger perdería, porque genéticamente Sivan tiene unas inserciones y una línea ideales para lo que se pide hoy. Voy a poner una foto de Sivan del 2001, que ahí tenía el bíceps bien, aunque tenga menos tamaño. Y además le queda mejor la pose en esta, porque se le nota el backing bien. Pero me sigue pareciendo más estético Arnold Schwarzenegger globalmente en esta pose. En Sivan llama la atención a primera vista su cintura, pero creo que llama más la atención, aún si cabe, los brazos de Arnold. Son increíbles, es un punto totalmente dominante y tan absolutamente superiores a los de Sivan que no puedes dejar de mirarlos. Los brazos y el pectoral de Arnold hacen que todas las miradas se vayan ahí. Sivan tiene mejor simetría en los brazos, pero aún así luce muy inferior comparado con Arnold. Y a pesar de que Sivan tiene partes de su cuerpo más desarrolladas, como los dorsales, las piernas sobre todo, se nota que Arnold tiene 5 kilos más de músculo encima. Es bastante evidente. Bien, pasemos a la pose de espaldas. Esta pose es muy interesante, pero esta foto no es del todo justa, porque Sivan está posando de forma diferente. Está bajando la espalda para hacerle lucir más grande. Vamos a comparar a Arnold con una pose donde Sivan la pose de la misma manera. Esta de aquí. Y como digo, es muy interesante. En esta se nota el punto fuerte de Sivan respecto a Arnold, que es su amplitud dorsal, que con esa cintura tan estrecha le crea una forma de V imbatible para Arnold. Bueno, más bien forma de X. Si le sumamos el tamaño de sus piernas, que son mucho más desarrolladas y condicionadas, pedazos de femorales, y ya ni digamos los glúteos, totalmente rajados, estriados. A priori, esta pose parece dominante para Sivan, pero ojo, que hay puntos donde Arnold supera ampliamente a Sivan. Para empezar, los brazos absolutamente superiores, los picos de los bíceps, las inserciones, la separación entre bíceps y tríceps, los hombros mucho más separados y marcados también. Y ojo, que aunque Arnold tenga menos amplitud, su espalda tiene más densidad, está mucho más rocosa. Y algo en lo que Arnold le gana ampliamente a Sivan es en la espalda baja. Mirad ese árbol de Navidad que tiene Arnold. Sí, los glúteos de Arnold son absolutamente penosos en comparación con los de Sivan. Pero lo mismo se podría decir de la espalda baja de Sivan respecto a la de Arnold en esta foto. Y otra cosa que destaca muchísimo son los gemelos. Mira qué gemelos, madre mía, ¿pero qué es eso? Los de Arnold son tan enormes que parecen... no sé ni lo que parecen. Es una aberración el tamaño que tienen. Fijaos en Sivan, parece que tiene gemelos de un niño en comparación. Pasemos a comparar la pose de espaldas en relajación, por curiosidad. Madre mía, es que mira esos gemelos. Es aberrante, ¿eh? Es que no parecen humanos, ¿eh? Y en relajación se puede decir que la espalda de Arnold luce mucho mejor que la de Sivan. Es curioso como la de Sivan luce más amplia posándola, pero no tanto en relajación. Arnold se ve más grande, como digo, en general. Es que esos 5 kilos de más, pues son bastantes. Por mucho que Sivan tenga grupos más desarrollados. Es monstruoso este show de espalda de Arnold, globalmente masivo. Y vuelvo a repetirlo, me parece un físico muchísimo más masculino. No sé por qué. Bien, pasemos a la expansión dorsal, que esta es la única que encontré de Arnold de su mejor año, de 1974. Y en esta Arnold no tiene nada que hacer. La línea de Sivan es demasiado superior. Sus inserciones, su genética, luce demasiado perfecta en esta pose. Esa amplitud arriba, con esa cintura tan estrecha, esas inserciones de hombros tan marcadas, es imbatible en esa pose. Arnold, a pesar de su pecho y brazos superiores, no podría vencer a Sivan en esta pose. De ninguna manera, creo yo. Eso sí, me sigue llamando la atención cómo se ven las fibras en los hombros de Arnold. Bien, y ahora pasemos a la de Seychelles. Y bueno, la calidad de las fotos de Arnold da bastante pena, pero se aprecia que estamos en lo mismo que antes. El nivel de condicionamiento y tamaño de las piernas de Sivan está a otro nivel, y ya ni hablemos de los glúteos. Pero mamma mía, es que la parte superior de Arnold no tiene ni sentido. Mira ese pecho, es que no es normal, ¿eh? Ahí puedes poner encima un par de cubatas que no se caen. Ese es el pecho de un macho alfa. Esta pose luce infinitamente mejor en Arnold, a pesar de su zona baja. Tengamos en cuenta que si Arnold hubiera nacido en esta época, evidentemente hubiera tenido que adaptarse a lo que se pide hoy en día, y sus piernas estarían acordes. Luego está esta pose clásica, que bueno, está por el glúteo de Sivan, bueno, sus piernas y eso. Esta pose también luce muchísimo mejor en Arnold, más masivo, más rocoso. Esos brazos tan dominantes se llevan el shot. Y bueno, quisiera seguir comparándolos, pero el resto de poses estaban en ángulos totalmente diferentes y no tenía sentido compararlas así.
Y bueno, voy a dar mi conclusión acá. ¿Qué físico es mejor estéticamente? Pues a mí personalmente me gusta más el de Arnold. Me parece un físico más masculino y no me gusta ese desarrollo de piernas tan grandes en los hombres. Para mi gusto se aleja un poco de la masculinidad. Pero supongo que es cuestión de gustos. Y luego otra pregunta sería, ¿qué físico es mejor como culturista? ¿Se pueden comparar? Pues personalmente creo que son físicos que no se pueden comparar porque son épocas diferentes y se pedían cosas diferentes. El culturismo clásico de hoy en día, de clásico tiene poco, a tenor de lo que hemos visto. Yo creo que si llevaras a Zidane tal cual está ahora a competir en la época de Arnold, no le ganaría a Arnold. Y si llevaras a Arnold a competir tal como estaba en ese entonces, hoy en día, tampoco ganaría a Zidane. Eso sí, si Arnold hubiera nacido en esta época, posiblemente hubiera estado igualado o incluso podría ganar. Por lo siguiente, Arnold se adaptaría a la categoría y obviamente se centraría en conseguir unas piernas y unos glúteos acorde con lo que se pide hoy. Veríamos a un Arnold con forma de X. También se centraría en darle más amplitud dorsal, en conseguir más redondez en los hombros, etc. Hay que tener en cuenta que hoy en día el avance y conocimientos a nivel de farmacología, nutrición y métodos de entrenamiento no tiene nada que ver con la época de Arnold Schwarzenegger. Arnold en la era de Sivan sería una locura el físico que podría conseguir, pero aun con todo eso, yo no sé si Arnold podría superar a Sivan en cuanto a línea se refiere, porque la línea genética que tiene Sivan, con esa cintura tan estrecha, no la podría lograr Arnold Schwarzenegger. Quién sabe qué pasaría, pero creo que Arnold tendría en global un físico superior, porque imaginaros a Arnold hoy en día con ese pecho y esos brazos y esos gemelos sobrenaturales que tiene, sumándole una mayor amplitud dorsal, unas mejores piernas globalmente, un glúteo acorde. No sé yo, creo que sería demasiado para cualquiera, quizás hasta para Sivan, a pesar de su línea genética. Y bueno, esto sería todo. Me despido. Nos vemos.